demanda, poca oferta. Efectivamente hay mucha gente comprando dólares, también muchas empresas que algunas las llevan al exterior, o algunas tenían todavía mucha demora en lo que iban a comprar desde la gestión pasada, algunas también están importando bienes, y lo que no hay por el otro lado es oferta de dólares, aquello viejo de la oferta y la demanda en cualquier mercado está pasando ahora en el tema del dólar. Como hay poca oferta, como no hay venta de soja, como no hay exportaciones fuertes y demás, lo que hay es mucha demanda y por eso sube el precio del dólar. ¿Qué pasaba antes? Porque bueno, antes había una demanda retenida por el tema del cepo, pero aparte cuando superaba la demanda la oferta, intervenía el Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? Que el Banco Central vendía parte de las reservas, aquellas que estaban en la tapa de los diarios todos los días, y entonces hacía que, o sea, el Banco Central ofrecía y entonces mantenía el precio del dólar. Ahora el Banco Central trató de no intervenir durante una buena parte del verano, pero ya intervino 2 veces. Ayer vendió unos 140 millones de dólares de las reservas para mantenerlo en un precio en el cual fue igualmente mucho más elevado que el día anterior, unos 30 centavos, porque no se puede, no lo está pudiendo controlar el gobierno por ahora. ¿Qué es lo que puede pasar de acá a mediano plazo? Bueno, que efectivamente entren más dólares de la soja por ahí en el segundo trimestre, o que se arregle con los holdouts, con los fondos buitre. De hecho, hoy hay una noticia, hace un ratito nada más, que se habría ofrecido al fondo buitre más importante, se llama NML y es el más pesado de todos, unos 5.000 millones de dólares para que acepte acordar con la Argentina. En este caso, Argentina cierra con todos los holdouts, los fondos buitre, ya podría empezar a pedir dólares en el exterior a una manera más barata, y eso es lo que quiere hacer Mauricio Macri, quiere volver un poco a desandar el camino del desendeudamiento, es decir, tener un poco más de deuda del exterior. Argentina está muy poco endeudada, y así tener más dólares en el mercado local y que baje un poquito efectivamente el billete verde. ¿Cómo impacta en el día a día de nuestra vida? Efectivamente, en Argentina todos ya conocemos el mecanismo de que cuando se devalúa la moneda local, es decir, sube el dólar, lamentablemente suben los precios. Es algo que está en el ABC de la Argentina, también pasa en muchas partes, pero nosotros lo conocemos bien en funcionamiento, y después cuando suben los precios, efectivamente eso termina presionando para que suba el dólar a mediano plazo, así que es un ciclo del cual Argentina no ha podido salir casi nunca. Entonces, por eso el gobierno estaba bastante preocupado por este tema, no quería que se siga disparando el dólar, está subiendo, como mencionaste recién Fernanda, arriba de los 15.60, y efectivamente en la inflación no tuvo un efecto fuerte en el verano. Hay que ver qué termina pasando durante el año, si el consumo termina cayendo y si el dólar sigue subiendo. En ese caso se podría dar un periodo con una actividad recesiva y una inflación moderada o acelerada. Hay que ver qué pasa. De nuevo, el gobierno por ahora se apuesta un pleno al arreglo con los holdouts, y que de esa manera pueda volver a pedir dólares en el mercado internacional para mantener el tipo de cambio en una franja. El gobierno había dicho que quería mantenerlo en una franja, es decir, entre un precio y otro, pero no dijo qué precio. Por lo que se está moviendo ahora, pareciera ser que quiere mantener el dólar entre los 15 y los 16 pesos. Habrá que ver qué pasa en las próximas semanas. Durante la última semana, ¿no es cierto?, del balotaje que se dio el año pasado, en el mes de noviembre, se apostaba a que en marzo el nivel de referencia del dólar iba a ser justamente 16 pesos. Y estamos a poquitos días de marzo y a poquitos centavos, digo, de los 16. ¿Esto tiene que ver con esa apuesta que se realizó a fin del año pasado, o tiene más que ver con como vos recién explicabas, con la liquidación que hacen el campo, particularmente de los dólares que entran por la soja? No, efectivamente es un momento de poca oferta, siempre el primer trimestre, esto de que acabas de mencionar, Fernando, de la poca oferta de los dólares de la soja. A ver, en su momento cuando había varios números para el dólar, se decía que el más cercano al que debería valer del mercado, es decir, si estuviese libre, era uno que se llama contado con liquidación, que es el que se usa o que usan las empresas para enviar dinero al exterior. Este estaba un poco más bajo de lo que está ahora el dólar oficial, en realidad un peso más bajo, pero claro, después también hubo inflación.
Así que algunos hablan de un dólar entre 15 y 16 pesos. El tema es efectivamente que termine pasando con los precios, porque si sigue subiendo, eso va a tener un impacto fuerte y al gobierno ya le empezó a inquietar el tema de la suba de precios en las últimas semanas. Sabe que esa es la forma en la cual el consumidor o el vecino que por ahí no compra dólares todos los días, pero sí ve cómo tiene efecto en la economía, entonces le preocupa por la alta impopularidad que tiene obviamente la inflación y por que afecta a los bolsillos. Lo cierto es que hasta ahora las medidas no han mostrado digamos, un incentivo a que baje el dólar, por contrario. Ahora, lo que sí pasó ayer es que subieron las tasas de interés del Banco Central. Hay que ver si eso hace que suban las tasas de interés, es decir, suban los plazos fijos o las tasas para los préstamos de los bancos. Si eso pasa, efectivamente, los argentinos, vamos a tener una economía más fría, es decir, vamos a preferir poner la plata en los bancos antes que comprar cosas, y puede ser que baje la inflación y puede ser que se mantenga el dólar. De nuevo, lo fuerte del día de hoy es el supuesto preacuerdo con Paul Singer, que es el titular de NML, el fondo buitre más importante que está demandando Argentina, por unos 5.000 millones de dólares, hay que ver si es así, y que lo anunciaron igual medios de Estados Unidos hace un ratito. Si eso es así, seguramente el resto de los fondos buitres lo seguirían, porque él es el más importante allá, y eso haría que Argentina ya salga del default y vuelva a pedir plata al exterior, vuelva a pedir créditos, y así por ahí podría mantener un poco el tipo de cambio que se estuvo escapando en las últimas semanas. La otra apuesta fuerte es esperar hasta abril que empiecen a entrar los dólares de la soja. Darío, algo de lo que vos estabas comentando recién, justamente que el fondo NML, que sería quien va a arrastrar el resto de los fondos buitre a firmar un acuerdo con la Argentina. Digamos, si esos fondos de alguna manera se declaran en rebeldía, ¿no es cierto? Y más allá del acuerdo que haga Singer, ellos quisieran mejorar ese acuerdo, ¿tendrían un margen como para hacerlo o están bajo, digamos, el porcentaje de fondos de que se trata, que sería despreciable, digamos, en este caso para una negociación? A ver, el resto de los fondos, hay algunos que son grandes, ninguno tanto como NML, o mejor dicho, más allá de que ninguno sea tan grande como NML, ninguno tiene tanta plata de Argentina, tantos bonos de Argentina como este fondo de Paul Singer. El resto les va a ser difícil negarse a la oferta de Argentina si este fondo acepta, salvo uno que se llama Aurelius. ¿Por qué? Y porque también está Tomás Griesa en el medio. Tomás Griesa, y esto no lo digo en broma ni mucho menos, es un señor muy grande que está a punto de retirarse. De hecho, cuando Argentina termine el litigio, y esto lo anunció él, se va a retirar, se va a jubilar. Ya quiere que se llegue a un acuerdo, quiere que esta sea su medalla, también su cucarda para salir del juzgado federal después de tantos años. Y seguramente, y hasta ahora, como él tenía una buena relación con NML y el otro fondo importante, seguía el juego. Ahora, si NML acepta, difícilmente Griesa siga el conflicto o le siga dando la razón a los más chiquitos. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, lo cierto es que hasta ahora NML podía presionar a la Argentina porque Griesa tenía una cautelar, una medida que impedía a Argentina pagarle al resto de los bonistas. Lo bloqueaba, el país estaba bloqueado. Ahora, si NML arregla, Griesa va a desbloquear al país, entonces que haya un fondo chiquito que igual no acepte la propuesta argentina, eso no va a tener repercusión. Difícilmente igual, si NML acepta, el resto no lo haga. Hay que ver cuánto tarda el ministerio en anunciarlo, si es que verdaderamente es así o si por ahora es una forma de NML de seguir negociando. ¿Qué pasa, volviendo un poco atrás de lo que conversabas recién acerca de esta cadena de dólar alto, inflación, aumento y demás? Digo, el gobierno más o menos le puso un tiempo a esta inflación y pensaba dominarla por lo menos en 2 años. Ya está, por lo menos que esté dominada el tema de la inflación. Digo, pero volviendo al tema del dólar, con un dólar que se escapa, el Banco Central que sigue interviniendo, digo, no parece que fuese la situación de un camino a dominar justamente esa inflación, ¿no?, de la que habla el gobierno.
No, aparte en Argentina nos habíamos acostumbrado a una inflación moderada, constante, lo cual no es bueno para la economía, pero era moderada. El tema con esta inflación que está viendo el gobierno nuevo es que es muy elevada y aparte con un nivel de consumo bajo. Eso todos estiman que va a ser corto en el tiempo, pero durante o mientras dure un nivel de actividad bajo, es decir, que no haya producción, que no haya creación de empleos, y una inflación elevada, eso es muy negativo para la economía, muy distorsivo, muy corrosivo para el día a día y también muy impopular. Entonces el gobierno quería, aunque sea moderar la inflación a como venía antes, y a partir de ahí, perdón, pensar en 2 o 3 años la baja importante de la inflación o la eliminación de la inflación. La apuesta del gobierno, más allá de que el consumo caiga y que por eso caiga la inflación, es que haya más oferta, en que vengan más empresas de afuera, que tengan más amplitud en cuanto a lo que es la amplitud comercial, digo, que entren inversiones, que entren dólares, y de esa manera que haya creación o que se impulse la actividad, pero eso sería en el mediano plazo, pensemos en algunos meses. El tema es que pasa en el día a día, hay mucha gente que vive en el día a día, que está cerca de la pobreza, o que estaba pagando cuotas, o que estaba pensando en las vacaciones, o que estaba queriendo cambiar el auto, y ahora en estos meses de zozobra o incertidumbre hay que ver qué pasa. Eso es lo que termina el gobierno no definiendo, cuáles son los plazos verdaderos y qué va a pasar en los primeros 6 meses, que efectivamente van a ser cruciales para ver cómo sale de esta situación el gobierno. Hablando de los primeros 6 meses y haciendo foco particularmente en estos 3 primeros, porque ya se tiene que definir una paritaria docente antes del 29, la semana que viene. Y bueno, no llega a un acuerdo, ¿no es cierto? De alguna manera, esta paritaria docente, una de las primeras más importantes durante el año, por la cantidad de empleados que significa y demás, esto también, ¿cómo, cómo impacta, ¿no es cierto?, en la economía? Digo, por un lado están pidiendo 40%, les ofrecen un poco más del 20%. ¿Cómo va a impactar, digamos, estos acuerdos paritarios de acá en los primeros meses? Bueno, el gobierno dijo que no quería definir paritarias de referencia, como se denominan, a las paritarias de los sindicatos más importantes, y que después son seguidas, obviamente, por el resto de la economía. Difícilmente eso sucede así, porque las paritarias de los gremios por ahí más conocidos son los que efectivamente terminan marcando a cuánto van a subir los salarios en el resto de la economía, sobre todo los gremios con menor poder de negociación. El tema de los docentes también es medio de referencia, no tanto por el alcance o por la forma en la que tengan después de impactar el resto de los salarios, sino por la cronología, es decir, es uno de los primeros que cierran,